5 de noviembre del 2020 vamos a dar inicio a la clase del curso de Auditoría Financiera 1 correspondiente a la unidad 2 en la semana número 7, la cual corresponde al título de Evidencia de Auditoría NIA 500 a la 599. Para tal efecto vamos a recordar lo que hicimos la clase anterior correspondiente a la semana número 6, en la cual involucraba las NIAs, las normas internacionales de auditoría, de la 300 a la 499, con título Evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos determinados. Estas NIAs fueron expuestas la clase de la semana 6. Las NIAs que tocamos en esa clase o en esa semana fueron la NIA 300, la 315, 320, 330, 402 y 450. Para ello tuvimos de la 300, vimos planeación, que se trataba de la planeación de auditoría y narramos el concepto o el propósito de dicha NIA de planeación de auditoría, y así también fuimos hablando sobre qué correspondía a la planeación de la auditoría, que es prácticamente qué es lo que se iba a hacer, ¿no? Así también pudimos ver en la clase anterior todo lo relacionado a la planeación de la elaboración de la auditoría, ¿no? ¿Qué cosa era un plan de auditoría? ¿Qué aspectos importantes se establecían en el plan de auditoría? ¿Qué etapas era de la planificación? Y se comenzó a hablar de cada una de las etapas: etapa preliminar, entendimiento, evaluación y etapa mecánica. También vimos la NIA 315, que se llamaba Entendimiento de la entidad y su entorno y su evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa. Hablamos cuál era el propósito de esta NIA, pero también hablamos sobre algo importante: qué significaba, qué es lo que debía hacer el auditor y qué es lo que significaba en la importancia relativa. Qué procedimientos aplicaba para evaluar el riesgo y cómo es que clasificaba los riesgos en la auditoría el auditor. Ahí está. Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Y qué naturaleza de riesgos es la que va a tener en cuenta? Se hablaron sobre transacciones no rutinarias, asuntos de juicio, los principios de contabilidad que se aplicaban o no, los obstáculos que habían, evidencia suficiente y competente, la revisión de la evaluación del riesgo, la documentación que iba a sustentar esa evidencia, y obviamente el entendimiento de la entidad y su entorno. Se llegó a la conclusión de que era un punto súper importante para poder tener en consideración el tema de la ejecución de la auditoría. Varios factores de la industria, regulación y otros factores que afectaban esta auditoría o esta NIA, según indica la NIA. La medición y revisión del desempeño financiero de la entidad. Componentes de control, se aplicaba esto, por ejemplo, es un modelo de COSO, ¿no?, que en las auditorías se aplica para el tema de control, para ver si es que realmente están en un ambiente de control, ¿no? Se hace un monitoreo, se hace una evaluación de riesgo respecto al control. Ahí está, qué era ambiente de control, qué proceso de evaluación de riesgo, qué actividades de control se hacen, qué es el monitoreo de controles. Y después vimos la NIA 320, que era la importancia relativa de la auditoría. ¿Cuál era el propósito de esta NIA? ¿Qué es la importancia relativa? ¿Qué es realmente la información? Es de importancia relativa si su omisión o representación errónea pudiera influir en las decisiones económicas de los usuarios
con base a los estados financieros. Mejor dicho, si es que había impacto en los estados financieros trascendentales, era de importancia relativa o no. Todo esto lo vimos en la clase anterior, vimos la 320. Después vimos la NIA 330, procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados. Vimos cuál era el propósito, los requerimientos de esta norma. Su naturaleza, la oportunidad, etcétera. Todo esto lo vimos en la clase anterior, un poco repasando lo que vimos. Después vimos la NIA 402, consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones de servicios. Acá hablamos sobre el outsourcing, ¿no? El propósito de esta NIA, cuando nosotros tenemos un cliente y este cliente utiliza estos servicios, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que atacar este tema o enfrentarlo? Para ese motivo vimos qué cosa era el outsourcing, o también llamada la subcontratación, que fue una técnica innovadora de administración de los años 80, en la cual las empresas prácticamente trasladaban el costo a estos servicios y las empresas ahorraban estos costos, ¿no? Eso era en resumen. Pero bueno, es toda una técnica innovadora de administración, porque ahora los outsourcing prácticamente asumen estos costos, y ya los costos que se habían realizado en esta empresa son trasladados a los outsourcing, impactando trascendentalmente, porque realmente impacta en lo que es la ejecución de los recursos, ¿no? Bueno, ahí está el concepto del outsourcing. Es una técnica innovadora de administración que consiste en la transferencia a terceros de ciertos procesos complementarios que no forman parte del giro principal del negocio. Está hablándose de limpieza, jardinería, mantenimiento, vigilancia, ¿no? Todos esos procesos, ya le llaman a ellos, procesos complementarios, le llama este autor, se trasladaban a estos outsourcing, y obviamente los costos también se trasladaban, ¿no? Bueno, en esta NIA, la 402, trata de que cómo es que nosotros los auditores debemos enfrentar a un cliente que utiliza este tipo de service, ¿no? Cómo afecta el control interno de la entidad en el uso de estas organizaciones de servicios, cómo afecta a la entidad cuando la organización de servicios ejecuta las transacciones de esta en relación a las políticas y procedimientos. Bueno, esto lo vimos en la clase anterior. Bueno, y la evaluación del control interno en el caso de este tipo de empresas, cómo está organizada, ¿no? Ahí vimos cómo eran los medios para obtener esta información. Obviamente tendríamos que necesitar los informes de los terceros, de los auditores de los terceros, de los auditores internos de estos servicios, ¿no? Y cómo podemos conocer la entidad y su relación con una organización de servicio, dice. Y aquí están algunas pautas que te da esta NIA para que podamos conocer mejor esta organización que opera de esta forma, ¿no? Dice, el auditor puede obtener la información sobre el control de la organización de servicio, o sea, de la organización de servicio, no de la organización que estamos auditando, a través de pruebas de actividad de la organización de servicio, información que exprese una opinión de la efectividad del control interno de esa organización. Y finalmente vimos la NIA 450, evaluación de las representaciones erróneas identificadas. El alcance de la NIA 450, ¿cuál era? Trata de la responsabilidad del auditor al evaluar el efecto de las representaciones erróneas identificadas en la auditoría, así como de las representaciones erróneas no corregidas si las hubiera en los estados financieros. Ahí está lo que compete. La comunicación de las comunicaciones erróneas no corregidas, también, eso todo lo vimos en la clase anterior. Y finalmente la representación escrita, cómo tenía que comunicarse por escrito. Bueno, eso fue la clase anterior, y también tuvimos un video
y también hablamos sobre específicamente alguna de las NIAs que ya ampliamos un poco, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la clase del día de hoy, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, yo sé que es bastante difícil, les confieso, el tema de las NIAs, de las normas internacionales de auditoría. Es bastante grande, bastante largo, ¿no? Estamos tratando de poder, obviamente no hacerlo tan largo. Hemos agarrado las NIAs más trascendentales que se utilizan en el tema de auditoría en la práctica. Y para ello solamente traemos algunas, ¿no? Para que no se haga muy engorroso la labor. Así que el día de hoy vamos a tener, según el sílabus que indica, estamos en la semana 7, ¿no? Ya en 2 semanas más prácticamente es el examen parcial, ¿no? Es un examen virtual que vale el 30% según dice esto, ¿no? Según dice el sílabus. Para lo cual nosotros hemos dejado la tarea 5, la tarea 6 y vamos a dejar este viernes la tarea 7. Ya, eso vamos a hablar también cuando terminemos de la clase. La tarea 5, 20 personas han presentado la tarea. La tarea 6, creo que hay 10 personas nada más. La tarea 7 la vamos a dejar este viernes. Y bueno, y de ahí viene la tarea 8, ¿no? Y el examen, ¿no es cierto? En la semana 9 es el examen y ahí no se deja tarea, o sea que vamos a dejar tarea 7 y tarea 8. Entonces van a haber 5, 6, 7 y 8. Van a haber 4 tareas, ¿ya? Entonces esta semana nos toca ver todas las NIAs correspondientes de 500 a la 599. Vuelvo a repetir, nosotros no vamos a hacer obviamente las 99 NIAs, pero el día de hoy vamos a hacer gran parte de ellas, ¿no? Las más resaltantes que yo escojo, porque considero que son las que de más impacto al momento de hacer una auditoría financiera sobre todo. Y después el día viernes vamos a ampliar alguna de ellas, ¿no? No sé, pues las que pensemos que pueden ser también de utilidad para nosotros. Y también vamos a hablar un poco sobre la dinámica motivadora participativa, ¿no? El día de hoy vamos a ver al final también sobre esa dinámica, a ver cómo es que estamos. He traído el cuadro donde tengo el monitoreo de todos los que han presentado. Me parece que en la primera tarea solo hay 20 y ustedes son 26 en la clase. Y después tenemos en la tarea 6 también tengo el cuadro de quiénes son los que han presentado. Eso será al final de la clase. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a comenzar con la semana 7. El tema es evidencia de auditoría. Las NIAs 500 a la 599. Bueno, para tal efecto hemos traído este PPT que tiene que ver con estas NIAs. Las normas internacionales de auditoría 500 a 599. Bueno, estas normas de auditoría, que de la 500 a la 599, vamos a comenzar con la número 500. Tuvimos un cuadro en el cual pudimos ver al comienzo cómo es que se comportaban todo lo que era las NIAs, ¿no? Vamos a ponerlo para poder estar un poco en orden, ¿no? A ver, vamos a abrir el cuadro en el cual estaban todas las NIAs, ¿no? Espero que sea. Acá está. A ver, acá tenemos este cuadro que nos sirve de guía. Hemos hecho las primeras principios generales y responsabilidades desde la NIA 200
hasta la 265, principios generales y responsabilidades. Después hemos hecho de la NIA 300 a la 450, determinación de riesgos y respuestas, que fue la clase anterior. Y estamos acá en las NIAs de la 500, obviamente según el siglo dice 599, pero las más que vamos a tocar son, no sé si todas, pero vamos a intentar. Que es las terceras NIAs tratan sobre la evidencia de la auditoría. ¿Ya? Hemos visto principios generales y responsabilidades, determinación de riesgos y respuestas. Estamos en las terceras NIAs que hablan de las evidencias de la auditoría. Después vendrán las 600 a 600 y tantos, que es usando el trabajo de otros, dice. Y de las 700 en adelante a las 799, conclusiones y dictamen. Y las NIAs 800 en adelante serían áreas especializadas. En el sílabus nos indica que en la semana 7 vamos a ver la NIA 500 a 599, que es hoy, esta semana. En la semana 8 vamos a ver de las NIAs 600 en adelante. La semana 9 vamos a ver la NIA 700 y a las 720 y 800 a las 810, dice, ¿no? O sea que las NIAs de conclusiones y dictamen y de áreas especializadas es la última semana, la semana 9, la semana de examen. Esas NIAs van a ser ahí. Bueno, esto es lo que indica el sílabus, por eso quería mostrarles el cuadro que estamos acá. Como verán, las NIAs que tienen más NIAs utilizadas o que impactan es la de las 500 en adelante, ¿no? Obviamente el día de hoy no vamos a ver todas porque sería bastante, pero vamos a intentar. Ok, en clase somos 15 personas, ustedes son 26, ok. Vamos a empezar entonces con la NIA 500. La NIA 500 que nos habla sobre la primera NIA referente a la evidencia de auditoría. Como siempre, haciendo recordar de que estas NIAs, pregunta del examen parcial o el que venga, ¿cuál es la fecha de entrada en vigor de estas NIAs? Y está en todas las diapositivas, ¿no? Es a partir del 15 de diciembre del 2009 y eso puede entrar en el examen, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la NIA 500? Evidencia de auditoría. Es diseñar y realizar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia, explicando lo que constituye la evidencia de auditoría de estados financieros. Diseña y realiza procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia. O sea, lo que pasa es que en la NIA 500 es la primera NIA que realmente provoca, ¿no? Perdón, estoy en otra. Provoca ya, se diseña que se realicen estos procedimientos para que se pueda obtener la evidencia necesaria, suficiente para poder explicar todo lo que ellos encuentran en la auditoría. Eso es lo que hace esta NIA, ¿correcto? ¿Y cuáles son los requerimientos que necesita que te indica la NIA para poder sustentar esta evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada? Para poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de auditoría, asimismo soportar las aseveraciones de los estados financieros. Las afirmaciones pueden categorizarse de la siguiente manera, entonces, ¿no? La A, existencia. La B, derechos y obligaciones. La C, integridad. La D, medición. La E, evaluación. Y la F, presentación y revelación. O sea, tiene que tener estos requerimientos la información recaudada, o sea, la evidencia, para que esta información sea acogida como evidencia suficiente y apropiada, ¿correcto? Ya. Listo. De ahí tenemos... Primero vamos a ver las NIAs de este rubro 500 en forma así
como se dice, resumida, y después vamos a entrar, tratar de entrar en cada una de ellas ya en forma más profunda, ¿ya? Entonces acá hemos quedado que la NIA 500, evidencia de auditoría, tiene el propósito de diseñar y realizar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia, ¿no? Y para que esto sea explicado, lo que se refleja en los estados financieros. ¿Y cuáles son los requerimientos de esta evidencia? Porque puedes tener la evidencia, pero si no tiene ciertas características, como son la existencia, los derechos y obligaciones, la integridad, la medición, la evaluación, la presentación y la revelación. O sea, la evidencia recogida, recaudada, tiene que tener estos requisitos, ¿no? Para que esta evidencia sea considerada suficiente y apropiada y sea válida para poder sustentar lo que dicen los estados financieros. Básicamente, en auditoría nosotros tenemos que primero evidenciar la información para que después nosotros podamos hacer valer lo que hemos encontrado, ¿no es cierto? Como vuelvo a repetir, vamos a ir avanzando primero de manera resumida, ¿no? La NIA 500, cuál es el propósito, y después ya vamos a entrar específicamente a hablar más sobre ellas en la siguiente hora, si es que nos alcanza el tiempo de todas. Ahora, no vamos a ver todas, porque si no sería un montón, como hemos visto en el cuadro de aquí, que mostramos hace un momento. Tenemos 10 NIAs del rubro 500, ¿no? 3, 6, 9, 10, 11 NIAs. 3, 6, 9, 10, 11. Ok. Entonces es bastante y lo vamos a tener que hacer entre esta sesión y el viernes, ¿no? Porque no es nada lúdico ni tampoco totalmente antipedagógico tener demasiada información. No tiene efecto, ¿no? Ok, entonces ya comprendimos de la NIA 500 y ahora vamos a hablar sobre la NIA, o sea, en forma primero general y después hablamos ya específicamente de cada una de ellas. La 501, ¿correcto? La NIA 501 se llama Consideraciones específicas para partidas seleccionadas. Expone las consideraciones específicas del auditor para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría relacionada, ¿no es cierto? O sea, va a exponer las consideraciones específicas del auditor para que obtenga la evidencia suficiente y apropiada, y esto tiene que estar relacionado con los inventarios, con los litigios y reclamaciones, con la información por segmentos, ¿no? Y esta NIA está de acuerdo a la NIA 330 y a la 500, ¿ya? Entonces, como verán, todas las NIAs se van interrelacionando, ¿no? Poco a poco ya se plantearon la 330. La 330 la vimos en la segunda clase, perdón, en la semana 6, la semana anterior. Y también tenía que ver con las consideraciones que tenía el auditor para obtener obtener suficiente evidencia de esta auditoría, ¿no? Y esto se relaciona con los inventarios, con las reclamaciones, con los litigios. Bueno, después la NIA 505 dice, ¿no? Así en forma general primero, trata del uso de procedimientos de confirmación externa que debe hacer el auditor para obtener evidencia de auditoría. Esto tiene que estar de acuerdo con la NIA 330 otra vez y con la 500. Esta evidencia en forma de confirmaciones externas puede ser más confiable que la evidencia generada internamente en la entidad y permite tener un alto nivel de confiabilidad y seguridad que requiere el auditor para responder a los riesgos significativos debido a fraude y error. Después tenemos la NIA 510,
que son los trabajos iniciales de auditoría. Presentan las responsabilidades del auditor con relación a la revisión, saldos iniciales de los trabajos iniciales de auditoría, incluyendo contingencias y compromisos. La NIA 510 tiene los siguientes objetivos: obtener suficiente evidencia apropiada sobre si los saldos iniciales tienen errores significativos que puedan afectar los estados financieros iniciales, si las políticas contables se han aplicado apropiadamente, si los cambios se han registrado apropiadamente de acuerdo con el marco de referencia de la información aplicable. Listo, ahora nos pasamos a la NIA 520, que se llama procedimientos analíticos. El objetivo de la NIA 520 es que el auditor debe utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros, determinando si son consistentes o no. Listo, ahora la NIA 530. La NIA 530 se llama muestreo de auditoría y dice que es para obtener una base razonable para lograr una conclusión sobre la población de la cual se seleccionó la muestra que fue sujeta a examen o prueba. ¿No es cierto? Se hace un plan de muestreo mediante un proceso sistemático que permite diseñar los hechos antes de actuar. El plan consiste en 3 partes, indica la NIA. Diseñar los objetivos, después diseñar los procedimientos, ver qué tipo de muestreo va a utilizarse. Cuando se diseñan los objetivos deberán estar claros y explícitamente antes de avanzar sobre los procedimientos del muestreo. Ejemplo, se realiza una auditoría para verificar si la aplicación de los recursos utilizados para determinada partida de obra pública se encuentran correctamente aplicados. Procedimientos. El procedimiento debe conducir a definir de manera clara y sencilla y completa los atributos que deberán ser verificados para determinar la existencia de desviaciones. Si es que hubieran desviaciones, el procedimiento tiene que estar diseñado para poder determinar si existen esas desviaciones. Este procedimiento hará que verifiquemos que el contrato cumpla con toda la documentación reglamentaria, que todas las firmas, tanto del prestador de servicios como de los contratantes, sean legibles, que todas las firmas, tanto del prestador de servicios como de los contratantes, estén legibles, ¿ok? Que se verifique la documentación y el modo del contrato, su vigencia y asignación presupuestal. Claro, eso es en el tema público, ¿no? Listo. Hemos dicho que vamos a ver primero en forma general las NIAs de la 500 a la que alcancemos. La NIA 540, auditoría de estimaciones contables. Te dice que se trata de presentar la responsabilidad del auditor con relación a las estimaciones contables, aquellas partidas de los estados financieros que no pueden medirse en forma precisa, sino solo estimarse. El auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a las estimaciones contables y presentar las responsabilidades del auditor frente a las relaciones y transacciones entre partes relacionadas en una auditoría de estados financieros. El objetivo de esta NIA es que el auditor debe comprender las relaciones y transacciones entre partes relacionadas para reconocer los riesgos de fraude, producto de las relaciones y transacciones entre las partes relacionadas, y así identificar y evaluar los posibles riesgos de representación errónea de importancia relativa. Listo. Continuamos entonces con las NIAs del rubro 500 en adelante. Hemos dicho que vamos a hacer en forma general primero las NIAs y después vamos a entrar a cada una de ellas específicamente. No sé si a todas alcance el tiempo ahora, pero vamos a intentarlo. Después vamos a hablar sobre la NIA 560, también en forma general. Se llama hechos posteriores, ¿no?
¿De qué se trata esta NIA? Presenta las responsabilidades que tienen el auditor con los hechos sucedidos después de realizada la auditoría de estados financieros, ya que los estados financieros pueden ser afectados no solo por la evidencia, por las evidencias que surgen a la fecha de los estados financieros, sino también por aquellos hechos que se manifiesten después de su desarrollo. La NIA 570 se llama negocio en marcha y se refiere a la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros en relación al uso por la administración del supuesto negocio en marcha como un supuesto para la preparación de los estados financieros. Este supuesto de negocio en marcha considera que la entidad continúa en negocios por el futuro predecible. Así es un supuesto. La NIA 580, representaciones de la administración, se refiere a la responsabilidad que tiene el auditor para obtener declaraciones escritas de la administración o los encargados de la alta gerencia durante la auditoría de los estados financieros. Afirmaciones que la gerencia hace al auditor con respecto a asuntos relacionados con los estados financieros. Las representaciones de la alta gerencia deben ser escritas y el auditor usualmente incluye un documento en los papeles de trabajo como evidencia de las representaciones de la administración. Listo. Esto ha sido la exposición, como vemos, respecto a las NIAs del rubro 500 de una manera general, ¿ya? Vamos a poner un pequeño video relacionado a la NIA 500, nada más. Y vamos a comenzar a hablar ya específicamente de cada una de estas NIAs. Como hemos visto, las NIAs relacionadas al rubro de las 500 en adelante son 11, ¿no es cierto? Son bastantes y son las más largas y trata justamente de un tema bastante serio que es la evidencia de auditoría. Por eso es que son las que se toman más tiempo y hay más, ¿no? Se especifican más. Entonces nosotros también probablemente vayamos a hacer cada una de ellas. El día de hoy hemos visto una toma general de todas ellas, pero vamos a hacer una toma ya específica. Vuelvo a repetir, ojalá que nos alcance el tiempo el día de hoy, si no, lo retomamos el día viernes. Pero las que no nos alcancen el día de hoy, lo vamos a hacer el día viernes. Listo, vamos a hacer un pequeño video que tiene que ver con la NIA número 500. Norma Internacional de Auditoría 500. Evidencia de auditoría. En esta NIA se explica todo aquello que constituye una evidencia de auditoría cuando se realiza una auditoría de estados financieros. Además, trata de la responsabilidad del auditor Norma Internacional de Auditoría 500. Evidencia de auditoría. En esta NIA se explica todo aquello que constituye una evidencia de auditoría cuando se realiza una auditoría de estados financieros. Además, trata de la responsabilidad del auditor en cuanto al diseño y aplicación de los procedimientos de auditoría para la obtención de dicha evidencia, la cual debe ser suficiente y adecuada, ya que esta nos va a permitir el alcance de conclusiones razonables indispensables para basar su opinión de auditoría. Es importante señalar que la aplicación de esta NIA se efectúa a toda la evidencia auditoría obtenida en la realización de dicha auditoría. El auditor tendrá como objetivo tanto el diseño como la aplicación de los procedimientos de auditoría que éste considere necesarios, de tal forma que pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, con el fin de que ésta le permita obtener una conclusión razonable con la cual basará su opinión. Para la comprensión de esta NIA, a continuación se definen algunos términos a tener en cuenta dentro de esto. Registros contables.
Con este término se hace referencia a todos aquellos, valga la redundancia, registros de asientos contables iniciales como de los documentos soporte, como lo son los cheques, facturas, contratos, libros auxiliares y principales, entre otros, con los cuales se realiza la imputación de costes, cálculos, conciliaciones e información a revelar para los estados financieros. Adecuación para la evidencia auditoría. Con esto se hace referencia a la medida cualitativa de la evidencia auditoría, traducido al español, la importancia y la fiabilidad con la cual se va a respaldar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor, una vez pues se haya finalizado la auditoría a los estados financieros. Evidencia auditoría. Es toda aquella información que utiliza el auditor para llegar a una conclusión en la cual basará su opinión. Experto de la dirección. Es toda aquella persona u organización especializada en un campo distinto de la contabilidad o la auditoría, lo cual facilitará la preparación de los estados financieros que se necesitan. Suficiencia de la evidencia de auditoría. Es la cantidad de evidencia de auditoría necesaria, la cual depende de la valoración por parte del auditor en cuanto a los riesgos de incorrección material, así como la calidad de dicha evidencia de auditoría. Dentro de los requerimientos de esta línea, el auditor deberá diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias con las cuales se obtendrán evidencias de auditoría suficiente y adecuada. El auditor realiza el diseño y aplicación de los procedimientos de Hay un caldito ahí, pregúntale a tu Este padre. considerará tanto la relevancia como la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia auditoría. Si la información que es utilizada como evidencia auditoría en su momento fue preparada mediante el trabajo de un experto de la dirección, el auditor deberá 1. Evaluar la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto. 2. Obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto. Y 3. Evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia auditoría en relación con la afirmación correspondiente que se realice a la auditoría de los estados financieros. Ahora bien, si la información a utilizar es generada por la entidad, el auditor evaluará si esta información es suficientemente fiable, lo cual lo evaluará según lo siguiente. 1. La obtención de evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de la información. Y 2. La evaluación de la información para determinar si es suficientemente precisa y detallada para los fines del auditor. Ahora bien, en cuanto a la selección de los elementos a los cuales se realizarán pruebas para obtener evidencias de auditoría, al realizar el diseño de las pruebas de control y las pruebas de detalle, el auditor determinará. Created using Powtoon. Ok, entonces estamos en las líneas 500 a 599 hablando sobre la evidencia de auditoría. Esta línea 500, como hemos visto, es como quien dice la principal porque es la que diseña y realiza estos procedimientos de auditoría necesarios para poder recoger y evaluar si realmente la evidencia de auditoría que estamos recogiendo en el proceso es realmente impactante, válida y reúne ciertos requisitos, como hemos visto también, o requerimientos que están aquí en esta NIA, la 500, y el auditor tiene que sopesar todas estas afirmaciones y tienen que estar bajo estos requerimientos, todas estas evidencias o pruebas. Ya, por eso es que es tan importante la NIA 500.
La 501 obviamente también, porque son las consideraciones específicas para las partidas seleccionadas, pero la 500 es como es el inicio de toda esta labor de medición, ¿no? Bueno, hemos tenido la presentación de estas NIAs y ahora vamos, como les dije al inicio, vamos a comenzar a hacerlo de manera específica, ¿no? Para lo cual hemos traído otro PPT, un poco ubicándonos. Estamos acá, siguiendo el cuadro esquemático. Hemos hecho las NIAs de 200 a 265, las NIAs de 300 a 450 y estamos ubicándonos un poco en el esquema. Estamos en las NIAs de la evidencia, ¿no? Evidencias de auditoría. Ahí es donde estamos. Hemos tenido una pequeña introducción y ahora vamos a hablar sobre ya más específico de la NIA 500. Empezamos entonces con la NIA 500. Bueno, continuamos. Evidencia de auditoría se llama, ¿no? Bueno, como vimos la NIA 500 en el video y también en el PPT anterior general, la NIA 500 es la NIA que trata sobre la evidencia de auditoría. Si no es la principal, aparte de la planeación, que es la 300, es la segunda más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta NIA, evidencia de auditoría, significa la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría comprenderá documentos, fuentes y registros contables subyacentes a los estados financieros e información corroborativa de otras fuentes. Para ello se realizan pruebas de control. Significa pruebas que se realizan para obtener evidencias de auditoría sobre la adecuación del diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y de control interno. Asimismo, se aplican procedimientos sustantivos, que significa pruebas realizadas para obtener evidencias de auditoría para detectar representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros, y son de dos tipos. Los procedimientos sustantivos dependen de afirmaciones, por ejemplo, el cobro de cuentas por cobrar puede dar evidencia tanto de existencia como de evaluación. Son de dos tipos: pruebas de detalle de transacciones y balances y procedimientos analíticos. Entonces acá pregunta del examen parcial: ¿qué significa la evidencia de auditoría? Ahí está el concepto. ¿Qué significan las pruebas de control según la NIA número 500? ¿Qué significan los procedimientos sustantivos según la NIA número 500? ¿Y cuántos tipos de procedimientos sustantivos existen? Existen dos tipos: pruebas de detalle y procedimientos analíticos. Siguiendo en la NIA 500, la evidencia de auditoría, las afirmaciones de los estados financieros son afirmaciones de la administración, explícitas o de otro tipo, que están incorporadas en los estados financieros. Tal así se pueden categorizar como sigue: A, existencias; B, derechos y obligaciones; C, ocurrencias; D, integridad; E, evaluación; F, medición; y G, presentación y revelación. Lo vimos en el cuadro general que se hablaba de requerimientos, que estas evidencias tenían que tener ciertos requisitos, ¿no? O sea, tenía que tener, por ejemplo, A, existencias. ¿Por qué? Porque un activo pasivo existe en una fecha dada. A eso se refería. Cuando hablábamos de derechos o obligaciones, un activo pasivo pertenece a la entidad en una fecha dada también. Ocurrencia: una transacción o evento tuvo lugar, lo cual pertenece a la entidad durante ese periodo. Integridad: no hay activos, pasivos, transacciones o eventos sin registrarse ni partidas. O sea, tiene que estar íntegro y sin revelarse, ¿no? La evaluación es un activo o pasivo registrado a un valor en libros apropiado. La medición: una transacción o evento es registrado a su monto apropiado
y el ingreso o gasto se asigna al periodo apropiado también. Presentación y revelación. Una partida se revela, se clasifica y describe de acuerdo con el marco de referencia para informes aplicables. Vamos a ver la diapositiva general en la cual pusimos esto. Acá está, ¿sí? Existencias, derechos, obligaciones, integridad, medición, evaluación, presentación y revelación. Presentación y revelación. Listos, estos son los requerimientos, los requisitos que necesita una prueba, una evidencia, perdón. Esta no es. ¿No? Estos son los requerimientos, los requisitos que tiene que contar las evidencias para que sean consideradas como suficientes y apropiadas. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar entonces con la NIA 500 en forma más específica, como indicamos. Entonces hemos ampliado un poquito la NIA 500 y vamos a continuar, ¿no? Dentro de la NIA 500 tenemos la evidencia de auditoría, la observación, o sea, son técnicas de poder medir estas evidencias, la investigación, la confirmación, el cómputo y los procedimientos analíticos. ¿Ya? Entonces, estas técnicas para obtener la evidencia de auditoría tiene cada uno de sus conceptos. Por ejemplo, vamos a ver qué significa la observación. La observación consiste en mirar un proceso o procedimiento siendo desempeñado por otros. Por ejemplo, la observación por un auditor del conteo de inventarios por el personal de la entidad, o el desarrollo de procedimientos del control que no dejan rastro de auditoría. O sea, los auditores en muchos casos actuamos de observadores cuando, por ejemplo, existen los inventarios, ¿no? Los inventarios de los productos terminados o materias primas, que son normalmente los primeros días del periodo fiscal o el inicio del periodo fiscal. Y ahí están presentes los auditores, los llaman justamente de veedores para que puedan observar cómo es que realizan el proceso de inventarios. Por ejemplo, la investigación consiste en buscar información de personas enteradas dentro o fuera de la entidad. Las investigaciones pueden tener un rango desde investigaciones formales por escrito dirigidas a terceras personas hasta investigaciones orales informales dirigidas a personas dentro de la entidad mediante entrevistas. Las respuestas, las investigaciones pueden dar al auditor información no poseída previamente o evidencia de auditoría corroborativa. Claro, al momento de realizar algún tipo de investigación formal es cuando nosotros emitimos las cartas a los proveedores, a los clientes y a los bancos, donde corroboramos que esos saldos que están en los estados financieros realmente son los conformes, ¿no? Porque al momento que ellos responden, tanto proveedores, clientes y bancos responderán con los mismos saldos, y si responden con saldos diferentes es que existe un error o un error material o inmaterial. La tercera técnica es la confirmación. Consiste en la respuesta a una investigación para corroborar información contenida en los registros contables. Por ejemplo, el auditor ordinariamente busca confirmación directa de cuentas por cobrar por medio de comunicación con los deudores. El cómputo consiste en verificar la exactitud aritmética de documentos fuente y registros contables o en desarrollar cálculos independientes. Cuando el cómputo se refiere a todo el... A ver, un momento. Un minuto. Consiste en verificar la exactitud aritmética de documentos fuente y registros contables o en desarrollar cálculos independientes, ¿no es cierto? Mediante cruces
se refiere a que nosotros verifiquemos que estos cálculos estén bien realizados, ¿no es cierto? La última técnica son los procedimientos analíticos. Consisten en el análisis de índices y tendencias significativos, incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que son inconsistentes con otra información relevantes o que se desvían de los montos pronosticados, ¿no es cierto? O sea, como verán, vamos ya un poco hablando sobre la NIA 500, pero existen ahora, ya un poco ampliado, técnicas para poder evidenciar que esas pruebas de auditoría o ese material que se ha recogido de auditoría realmente era cierto, estaba bien hecho o no estaba bien hecho. Estas son las técnicas, son la observación, la investigación, la confirmación, el cómputo y los procedimientos analíticos. Hemos visto ya un poco empleada ya la NIA 500 y vamos a pasar ahora a la NIA 501, que se llama Consideraciones adicionales para partidas específicas. Esta NIA contiene las siguientes partes: asistencia a conteo físico del inventario, confirmaciones de cuentas por cobrar, investigación respecto de litigios y reclamaciones, evaluación y revelación de inversiones a largo plazo, información por segmentos. A ver, vamos a comenzar porque ya estamos en las partidas específicamente, ¿no? O sea, ya estamos, como quien dice, en la parte neutral de la evidencia de auditoría, ¿no? Donde ya nosotros tenemos que aplicar todo el expertise, ¿no?, de los auditores. Para ello, estas consideraciones adicionales para partidas específicas, que tiene que ver con partidas puntuales y centrales y importantes, ¿no?, como son los inventarios, las cuentas por cobrar, tanto problemas legales y deudas a largo plazo, ¿no? Vamos a hablar sobre la asistencia al conteo físico, o sea, de los inventarios, ¿no? La administración normalmente establece procedimientos bajo los cuales el inventario es contado físicamente, eso lo sabemos, por lo menos una vez al año, que sea al final del año, para servir como base para la preparación de los estados financieros o asegurar la confiabilidad del sistema de inventario que existe perpetuo, ¿no? Dicha asistencia hará posible al auditor inspeccionar el inventario, observar el cumplimiento con la operación de procedimientos de la administración para registrar y controlar los resultados de conteo y para proporcionar evidencia respecto de la confiabilidad de los procedimientos de auditoría de la administración. Si está imposibilitado de asistir al conteo físico del inventario en la fecha planeada debido a causas imprevistas, el auditor deberá tomar u observar algunos conteos físicos en otra fecha alternativa y, cuando sea necesario, realizar pruebas de las transacciones intermedias. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, por ejemplo, la asistencia al conteo físico del inventario, por experiencia, es una de las pruebas con mayor trascendencia en el tema de auditoría. Si nosotros no estamos presentes en esta toma del conteo físico, no vamos a poder percibir si todo esto que se está haciendo en el tema de inventario se está haciendo en un ambiente de control. Y tampoco vamos a poder percibir si los controles o los métodos que utilizan ellos de los inventarios perpetuos dentro de sus procedimientos sean los adecuados. Es más, ni siquiera vamos a poder detectar dónde es que están guardando estos inventarios y si tienen los controles adecuados para poder guardarlos, ¿no? Entonces, es muy importante que el auditor planifique dentro de la auditoría, estar presente en el conteo físico del inventario. Y, sin embargo, si no se pudiera, bueno, tendría que hacerlo alternativamente, pero no es recomendable. Lo recomendable es estar presente en el momento del inventario, en el inventario físico de la institución, donde es que se ven todas las herramientas que la entidad utiliza, y ver y percibir si realmente se realiza esto en un ambiente de control, sobre todo eso, ¿no? Y se hacen los controles que usualmente recomiendan los principios de contabilidad. Listo. Información por segmentos.
acá vemos, ¿no? Estamos hablando sobre la asistencia, conteo físico alimentario. ¿Ya? Información por segmentos. Cuando la información por segmentos es de importancia relativa para los estados financieros, el auditor deberá obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría respecto de su revelación, de acuerdo con el marco de referencia para informes financieros identificados. El auditor considera la información por segmentos en relación a los estados tomados como un todo y ordinariamente no se requiere aplicar procedimientos de auditoría que serían necesarios para expresar una opinión sobre la información por segmentos por sí solos. Sin embargo, el concepto de importancia relativa abarca factores tanto cuantitativos como cualitativos y los procedimientos de auditoría los reconocen. Los procedimientos de auditoría respecto a la información por segmentos consisten ordinariamente en procedimientos analíticos y otras pruebas de auditoría apropiadas en las circunstancias. El auditor debería discutir con la administración los métodos usados para determinar la información por segmentos y considerar si es probable que dichos métodos den como resultado la revelación de acuerdo con el marco de referencia para informes financieros aplicables y debería poner a prueba la aplicación de dichos métodos. El auditor debería de considerar las ventas, las transferencias y cargos entre segmentos, la eliminación de montos intersegmentos, la comparación con presupuestos y otros resultados esperados, por ejemplo, utilidades de operación como porcentaje de ventas, y la asignación de activos y costos entre segmentos, incluyendo la consistencia por periodos anteriores y la adecuación de revelaciones respecto de las inconsistencias. Lo que pasa es que la experiencia dice de que, bueno, y la NIA por eso lo pone, que cuando habla de las consideraciones adicionales para partidas específicas, por eso es que acá comienza a hablar de partidas específicas, ¿no? Estamos hablando de inventarios, ahora te habla de las cuentas por cobrar, de ahí te habla de litigios y reclamaciones, y después de deudas a largo plazo, ¿no? Y también te habla información por segmentos, te dice, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los de las consideraciones adicionales para partidas específicas hemos visto que son las asistencias al conteo físico del inventario, que es uno de los primeros. La segunda es la confirmación de cuentas por cobrar, y eso se realiza emitiendo cartas a los clientes, en las cuales estos clientes te van a responder si realmente el saldo que tú estás enviando es correcto o no, ¿no es cierto? Cuando se refiere a la investigación respecto de litigios y reclamaciones, tienes que mandar comunicaciones en la cual tienes tú que investigar si estas comunicaciones cuando te respondan son ciertas o no. Mejor dicho, cómo van estos litigios y reclamaciones. Y cuando estás hablando de inversiones a largo plazo, igual, tienes que mandar comunicaciones en la cual tú verificas que esto realmente existe o no. La información por segmentos es aplicar ciertas técnicas, ¿no? Acá está, donde evidencias específicamente algunas cosas, algunas partidas, y tienes que aplicar como, por ejemplo, las ventas y confirmar algunos saldos de presupuestos, etcétera, ¿no? Listo, hemos estado viendo la NIA 500, ahora vamos a la NIA 501, que ya la hemos visto. Bueno, tratamos de verlas específicas. Ahora vamos a tratar la NIA 510. La NIA 510 que te habla de los trabajos iniciales sobre el balance de apertura, ¿no? Eso es la NIA 510. Ahí tienes que obtener evidencia suficiente y apropiada sobre si los saldos iniciales que aparecen en los estados financieros contienen errores significativos que afecten estos saldos iniciales a los estados financieros del ejercicio actual. Si las políticas contables que reflejen en los estados financieros se apliquen de una manera consistente en esos estados financieros en este ejercicio,
o si los cambios se han contabilizado, presentado y revelado apropiadamente. El trabajo de auditoría inicial, en que los estados financieros del ejercicio anterior no se auditaron, o sí. Los estados financieros del ejercicio anterior se auditaron por un auditor predecesor. Los saldos iniciales existen al principio del periodo, se basan en el saldo del cierre del periodo anterior y reflejan los efectos de transacciones y políticas contables aplicadas. Se tienen que aplicar procedimientos de auditoría tales como los saldos iniciales, leer los estados financieros más recientes y el dictamen, revisar las salvedades del dictamen de la antigua auditoría, de la auditoría anterior, obtener evidencia sobre si los estados financieros o contienen errores significativos que afecten los estados financieros de este ejercicio, mediante la transferencia de saldos de manera correcta, o si reflejan la aplicación de políticas contables apropiadas, revisión de los papeles de trabajo de la auditoría terminada anterior, evaluar los procedimientos efectuados en el ejercicio actual, proporcionando evidencia relevante para nosotros, para los auditores, efectuar procedimientos específicos para obtener evidencia sobre si estos saldos iniciales son los correctos o no. Así también tenemos que aplicar otro procedimiento de auditoría sobre los saldos iniciales, revisar sobre las conclusiones y el dictamen de auditoría. Los saldos iniciales, si no hubo suficiente evidencia adecuada, cuál fue la opinión de esa auditoría, con salvedades, con abstención, si contiene error significativo, opinión con salvedades o negativa. Si hay consistencias en las políticas contables, no se aplican de manera consistente o un cambio no está contabilizado de acuerdo con marco de referencia, opiniones con salvedades o negativa. Y por último, el dictamen con opinión con salvedades, negativa o abstención. Listo, entonces hemos tenido el día de hoy desde la NIA 500, acá está, evidencias de auditoría, los conceptos de evidencia de auditoría, pruebas de control, procedimientos sustantivos. Hemos hablado en forma general de todas las NIAs que corresponden a evidencias de auditoría. Acá está, en forma general sobre la NIA 500, la NIA 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570 y 580. Y hemos comenzado la exposición respecto específica. Hemos visto un video de la NIA 500 y hemos visto, estamos en una exposición ya más específica sobre cada una de las NIAs. Estamos en la NIA 500, que hemos hablado sobre la evidencia de auditoría, sobre las pruebas de control, sobre los procedimientos sustantivos. Hemos hablado sobre lo que vimos en el PPT anterior, que se hablaba sobre los requerimientos que tenía que tener la evidencia de auditoría, que son estos: existencia, derechos y obligaciones, integridad, medición, evaluación y presentación y revelación. Finalmente, estamos aquí. ¿Qué es cada uno de ellos, ¿no? Hemos visto. La NIA 500 aplica algunas técnicas de cómo obtener esta evidencia de auditoría. Aquí están: la observación, que es la investigación, la confirmación, el cómputo y los procedimientos analíticos. Hemos visto también la NIA 501, que se llama consideraciones adicionales para partidas específicas.
Y esta NIA hemos tratado de hablar sobre la asistencia al conteo físico del inventario. A modo de ejemplo, confirmación de cuentas por cobrar, investigación respecto de litigios y reclamaciones, evaluación y revelación de inversiones a largo plazo y por último información por segmentos, que es lo que hemos visto. Y finalmente la NIA 510, trabajos iniciales de balance de apertura, ¿no? Cómo es que esta NIA te arroja a primero investigar sobre los saldos iniciales, ¿no? Que se reflejan en los estados financieros del ejercicio del periodo fiscal anterior. Y este periodo fiscal arroja saldos de diferentes partidas y hay que primero verificarlas si realmente han sido ciertas. Asimismo, también tenemos que verificar no solamente los saldos iniciales, sino también las conclusiones del dictamen de auditoría de la auditoría anterior, si fue con salvedades o abstenciones, si fue negativa o no, y por qué motivo pasó esto, ¿no? Así que eso es lo que hemos tenido el día de hoy. Vamos a poner el último video respecto a la NIA 510. Un minuto, por favor. Un minuto que vamos a poner la NIA 501, perdón. Un minuto que vamos a poner la NIA 501, con eso estaríamos terminando y pasando a la dinámica participativa motivadora, ¿sí? A ver, un minuto. NIA 500. Vamos a compartir la pantalla, un minuto. Listo. Es la NIA 501 que hemos estado viendo en la exposición del día de hoy. 501. Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para determinadas áreas. Alcance de esta NIA. Trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Con respecto a la determinación de aspectos de la asistencia, litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, así como la información por segmentos en una auditoría de los estados financieros. Objetivo. El objetivo principal es que el auditor obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada acerca de la realidad y el estado de la existencia, la totalidad de los litigios y reclamaciones, la presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Requerimientos de la NIA. Existencias. Si las existencias son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado, mediante su presencia en el recuento físico de la existencia. 2.
procedimientos aplicables de auditoría a los registros finales de existencia de la entidad con el fin de determinar si refleja con exactitud los resultados reales de recuento de las existencias. Si el recuento físico de las existencias se realiza en una fecha distinta de la de los estados financieros, adicionalmente a los procedimientos requeridos, el auditor aplicará procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre si se han registrado correctamente las variaciones de la existencia. Si el auditor no puede presenciar el recuento físico de la existencia, por circunstancias imprevistas realizará o observará recuentos físicos en una fecha alternativa y aplicará procedimientos de auditoría a las transacciones del periodo intermedio. Si las existencias custodiadas y controladas por un tercero son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría sobre su realidad y estado mediante una o ambas de las siguientes actuaciones. 1. Solicitud de confirmación al tercero respecto de las cantidades y el estado de las existencias que mantienen el nombre de la entidad. 2. Inspección o aplicación de otros procedimientos de auditoría adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias. Litigios y reclamaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y las reclamaciones que afectan a la entidad y que pueden originar un riesgo de corrección material. Dichos procedimientos son: 1. Indagaciones ante la dirección y, en su caso, ante las otras personas de la entidad, incluyendo los asesores jurídicos internos. 2. Revisión de las actas de reuniones de los responsables de gobierno de la entidad y de la correspondencia entre la entidad y sus asesores jurídicos. 3. Revisión de las cuentas de gastos jurídicos. El auditor valora que existe un riesgo de incorrección material. Además de aplicar los procedimientos requeridos, el auditor solicitará una comunicación directa con los asesores jurídicos externos de la entidad. El auditor llevará a cabo dicha actuación por medio de una carta de indagación preparada por la dirección y enviada por el auditor, en la que se solicite a los asesores jurídicos externos de la entidad que se comunique directamente con el auditor. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría si: 1. La dirección realizará dar permiso al auditor para comunicarse o reunirse con los asesores jurídicos externos de la entidad. 2. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada mediante la aplicación de procedimientos de auditoría alternativos. Manifestaciones escritas. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación de revelación de la información de los efectos de conformidad con el marco de información financiera aplicable mediante: 1. La obtención de conocimientos de los métodos utilizados por la dirección para determinación de la información por segmentos. 2. La aplicación de los procedimientos analíticos o de otros procedimientos de auditoría adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias. Gracias. Ok, chicos, vamos a pasar entonces ahora a ver, un minuto. NIA 501. Listo. Vamos entonces a hacer un resumen de lo que hemos atacado el día de hoy. Finalmente hemos tenido las normas de auditoría, internacionales de auditoría, de la 500 a la 599. Hemos tocado de forma general en este PPT las NIA 500, la 501, la 505, la 510, 520, 530, 540, 550, la NIA 570, 570 y 580. Así también tuvimos, eso fue el PPT general,
el PPT específico y hemos hablado específicamente de 3 NIAs. En forma específica hemos hablado de la NIA 500, hemos visto el video de la NIA 500 que se llama Evidencias de Auditoría, ¿no? Hemos visto la NIA 501 que se llama la NIA 501 Consideraciones adicionales para partidas específicas. Hemos visto su video. Y ahora hemos visto también la NIA 510 que se llama Trabajos Iniciales, Balance de Apertura. Todavía no hemos visto ningún video de esto porque ya se nos hace tarde y tenemos que hablar sobre la tarea en interno. ¿Listo? Vamos a dejarlo aquí en la NIA 510. Con cargo a que veamos nuestro video de la 510 y lo que venga en adelante en la próxima clase. Listo, vamos a cortar la grabación para poder continuar con en interno la coordinación de la tarea. En interno nos quedamos, por favor, falta la coordinación de la tarea, falta la dinámica motivadora y participativa y falta la toma de la lista. Ok, muy buenas noches. Eso ha sido el día de hoy, 25 de noviembre del 2020, en el curso de Auditoría Financiera 1. Estamos miércoles 25 de noviembre del 2020. El tema ha sido la NIA 500 a la 599. Muchas gracias, buenas noches.